Muy buenas noches. Hablamos mucho del gobierno, de Morena, de las corcholatas. Poco, muy poco, en comparación hablamos de la oposición. Y estamos a 13 meses del proceso electoral del 2 de junio del 2024. 13 meses, qué barbaridad. Acá no es nada. ¿Cómo se ve la oposición rumbo a las elecciones del próximo año? ¿Se ha fortalecido o se ve ya derrotada? ¿Ellos se asumen derrotados? ¿Cuáles son sus posibles opciones? Para hablar del tema, saludo a los colaboradores de los martes. Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Gibran Ramírez, buenas noches. Buenas noches, Leo. Y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás? Buenas Carlos, noches, muy buenas Leo. noches. Bueno, no sé si vieron que hubo un evento la semana pasada de los 13 posibles candidatos presidenciales. 13. O sea, no faltan candidatos. Y por cierto, creo que por ahí falta una que todavía no se decide, pero en fin, ese es otro tema. Pero de que acá hay candidatos, hay candidatos. Pero tengo la sensación, Carlos, de que la oposición no solamente se ve derrotada, sino que ellos se sienten derrotados, ¿o no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, es ahorita cómo va la oposición hacia 2024. Yo diría, ¿va? O sea, en efecto, hay muchas personas con aspiraciones, pero yo creo que uno de los principales obstáculos para la oposición en 2024 son sus dirigencias. Yo veo dirigencias muy perredizadas en un sentido muy concreto. A partir de, sobre todo de 2006, la dirigencia del PRD creo que se acomodó muy bien como a que le fuera bien en las elecciones, a tener contingentes legislativos importantes, uno que otro gobernador, pero realmente yo creo que había una suerte como de cálculo de que era mejor ser oposición que ser gobierno, que tener que cargar con la monserga de gobernar, y eso fue en parte lo que explica el rompimiento de López Obrador. Ganar un poquito, y sobre todo, ¿sabes qué? Porque cuando ganan mucho, ¿no? pueden crecer otras figuras que les disputen el control del partido. Ah, muy bien. Y yo lo que creo es que las dirigencias de nuestros partidos, no desde ahora, desde 2012, su prioridad ha sido mantener el control del partido, incluso a costa de su propia competitividad. Lo normal, lo natural, cuando una dirigencia pierde tanto como ha perdido la de Alito o como ha perdido la de Marco Cortés, es que por institucionalidad pues digan, hice lo que pude, doy un paso a un lado y me voy. Eso pasaba antes. Eso pasó con Manlio Fabio Beltrones en la Solo intermedia de Mario Fabio 2015. Y Germán Martínez, y pero con no Germán hay Martínez, ningún otro caso. No estoy Perdón, diciendo... pero gobernaban esos partidos, porque Germán se fue cuando gobernaba Felipe Calderón, del PAN, Sí. y Manlio Fabio Beltrones se fue cuando gobernaba Enrique Peña Nieto. De todas del maneras, PRI. Leo, o sea, No, mi pero, punto es, esto pasaba. Sí, sí pasaba. No es una cosa como descabellada. Sí. Era era un gesto de mucha institucionalidad, de la capacidad de los partidos para renovarse. Y no hemos visto eso con el PRI, con el PAN, hace mucho tiempo. Estas dirigencias realmente se han anquilosado y creo que están operando justo, digamos, en el sentido que digo, de tratar de proteger de alguna manera su control antes que arriesgarse a tener candidatos que puedan ser competitivos o que crezcan, al punto, pues sí, quizás de disputarles el control. Sería lo más sano, de hecho. Por otro lado, también me parece que, como dices, no solamente se ven derrotadas o parece que ellos mismos ya se asumen, sino que de pronto también tanto alimentar el discurso de una alianza contra el obradorismo para luego coquetear con la posibilidad de votar a favor de esta reforma que debilitaba al tribunal, Sí, pues les resta muchísima credibilidad. Que no pasó, y no pasó por rebeliones dentro de los partidos. Ajá. Morena. Incluyendo Morena. Morena fueron los más sí. rudos. Así es. Ya para terminar, para mí hay también una discusión que me parece que ha estado muy mal enfocada, que ha sido, tenemos que unirnos a toda costa. Yo no creo en el a toda costa. Creo que probablemente sí sería una buena idea unirse, pero depende cómo, en qué términos, con quién, bajo qué reglas. No la unión a como dé lugar. Yo no estoy convencido de que el electorado, sobre todo, vaya a seguir a las dirigencias opositoras en una alianza hecha a como dé lugar. Yo creo que el electorado puede coordinarse, lo ha hecho. Existe el voto útil, Leo. El electorado puede coordinarse al margen de las decisiones que tomen las dirigencias. Ya lo ha hecho en varias otras elecciones. También lo podría hacer en esta. Ahora, también, Gibran, creo que va a depender mucho, y ahorita hay un impas
porque están viendo, están esperando a ver qué pasa en el Estado de México, donde todo parece indicar que va a ganar Morena, y en Coahuila, donde todo parece indicar que va a ganar la oposición, PAN, PRI, PRD, aunque no son oposición allá, ¿no? Pero, digamos, el oficialismo se llevaría una y la oposición se llevaría otra. Entonces, como para calibrar qué pasa en las elecciones de un mes, ya prácticamente un mes, ¿no? En el Edomex y Coahuila, ¿no? Sí, sobre todo para no distraer los esfuerzos, yo debo decir, sobre todo de Morena, ¿eh? Los otros partidos se han dado el lujo, o bueno, quizás los personajes de ese otro bloque se han dado el lujo de empezar a hablar del 2024 porque quizá no tienen algo importante que hacer en el Estado de México, donde sí da la impresión que muchos se dan por derrotados. Pero como todos van al ritmo de Morena, pues están esperando a que termine esa primera misión para empezar a hablar entonces del 24. Se espera a Morena en otro sentido, que es el de una posible ruptura. Creo que buena parte de la esperanza de algunas oposiciones es que haya una ruptura y para decirlo claramente, que la exclusión de Marcelo Ebrard se concrete y entonces orientar hacia ese lado una cierta alianza opositora. Pero eso no va a ocurrir. Ni por Marcelo ni por la oposición no le va a abrir las puertas a Marcelo. Bueno, hay gente que tiene veladoras prendidas. Bueno, sí. De todos los lados. Pero qué mal rezan. ¿Por qué te no parece les hacen mucho caso allá arriba. Exacto. Pedir no empobrece. Exacto. Y bueno, lo que más le llama la atención es que aunque todo el mundo va al ritmo que el presidente ha marcado, sí. El entendimiento del proceso electoral no ha dado para que la oposición iguale el posicionamiento. Todos sabemos que el proceso electoral de la sucesión presidencial empezó el día siguiente de la elección intermedia. Sí. Incluso la abrió el presidente un mes después. Claro. Exactamente. Pero la oposición no tomó en cuenta ese ciclo político, como si la ley fuera lo que imperara en México. Porque lo que dice Carlos es que ellos están viendo su huesito, y están oliendo, obsesionados, mordiendo su huesito, nada como más. si todos los dirigentes partidistas se hubieran convertido de repente en Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Eso ¿no? es exacto. En jugar a perder, porque perdiendo ganan puestos burocráticos, representación proporcional. Sí. Que yo creo que en buena medida es lo que ha sucedido. Pero además de eso, así como el proceso electoral empezó antes de lo que marca la ley, también la campaña ya empezó. El presidente de la República inició su campaña legislativa poniendo el tema de la Guardia Nacional y de la militarización como uno muy importante y su aspiración de ganar mayoría calificada. La oposición no ha puesto una agenda enfrente de eso. No ha dicho si va por un camino de desmilitarización, porque tampoco tienen credibilidad ni autoridad moral para plantear alternativas a un proceso que ellos mismos iniciaron. Y tampoco ha logrado posicionar de todos estos candidatos que desfilaron, yo no creo que ninguno se haya logrado colar a la memoria colectiva, que uno diga, sí, los candidatos opositores son estos. Quizá nada más en las conversaciones de este tipo de mesas los conocemos y a veces para suerte de ellos, porque si los conocieran más, tampoco serían atractivos para la gente. Y los que se cuelan se cuelan por las mejores razones. Pero estamos hablando como de una especie de que van directo al suicidio, ¿no? O a la barranca. Y quiero decir, es que lo que está en juego en el 24 no es nada más, Paula, la presidencia. Es que va a haber 500 diputados, Congreso, 128 gubernaturas, Ciudad de México, más de 1,500 alcaldías. En fin, es para que ya estuvieran pensando en una estrategia más allá de la presidencial, ¿no? Yo creo que estamos en el peor momento de nuestra partidocracia. O sea, sí, nuestra partidocracia está en crisis. Coincido con Carlos, con Gibran. Las dirigencias de los partidos están más ocupadas en ser los capitanes del Titanic que en dejar de ser capitanes. O sea, prefieren quedarse hasta el final siempre y cuando nadie les quite su papel de capitanes de algo que claramente no está funciona haciendo agua. El Titanic, te voy a decir, porque el Titanic sí se hundió. Lo que está diciendo Carlos es que
Más bien, ahí hay otro. con algo que quieren quedarse con un botecito. salvavidas. Con el bote van por salvavidas. el bote salvavidas del Titanic, pero saldrán capitanes. Exacto. No van a salir Capitán de tres güeyes. Ajá, El bote capitán del salvavidas. dinghy del Titanic. Capitán del dinghy del Titanic, pero Exacto. capitán al fin y al cabo. Exacto. Creo que esa es ¡A como favor! la lógica. Ajoy. Creo que esa es la lógica que tienen ahorita los partidos. Pero yo sí creo que hay varios problemas, ¿no? Sí. El primero es que siguen recibiendo dinero público y no poco. Y a O sea, han incumplido sus obligaciones en muchísimos sentidos. O sea, han incumplido sus obligaciones de representar alternativas políticas, han incumplido sus obligaciones de presentar, de formar cuadros de miles de cosas. También han incumplido sus obligaciones hasta de participar en elecciones. O sea, ya lo platicamos de Movimiento Ciudadano. Pero es que como ya nos dimos cuenta que el juego electoral está muy complicado, ya tampoco queremos participar en elecciones. Sí. O sea, creo que ahí hay un problema en el que dices, ¿por qué tienen posibilidad de seguir siendo los capitanes del dinghy y del Titanic? Porque tienen dinero público. No, porque tienen el monopolio Y esa es la otra. de Y la esa es la otra. representación Por la política. clausura del mercado Exacto. político a la que ellos han contribuido. Por muchísimo. supuesto, y a la que Claro. tratan de contribuir cada vez más. Sí, La reforma sí. al Tribunal Eso era. Electoral es eso. Eso Ya era. ni siquiera queremos que nos digan qué hacer adentro subir las de barreras nuestro de entrada barco, y porque nosotros entonces mandar ya adentro. nosotros 5 nos vamos a quedar nos vamos a quedar con este pastel de 2 rebanadas, pero nuestro pastel. Exacto, Entonces, así es. Y yo creo que hacia 2024 los veo más tratando de administrar el fracaso. Tampoco los veo en una estrategia de decir, vamos a empezar otra vez desde abajo y vamos a conquistar gubernaturas, que así fue como se construyó la oposición en este país. Estratégicamente vamos a Yo te elegir diría 4 y vamos incluso por el Congreso. Presidencias municipales. Vamos por el Así empezó Congreso. en los 80. Exacto. Luego vino el Congreso. Luego vino las gubernaturas, congresos. Claro, Y hay un vamos partido por el que Congreso. lleva Sí. ese camino, que es Movimiento Sí. Ciudadano. Pero a ver, Movimiento Pero Ciudadano... Movimiento Ciudadano no se salva de tener una Tengo cúpula horrorosa. Pero es que está la cúpula y tengo la impresión de que los 2 gobernadores de Movimiento Ciudadano, tanto Alfaro en Jalisco como Samuel García en Nuevo León, ya están muy cercanos a Claudia Sheinbaum. No sé si lo han visto, que fue Claudia Sheinbaum en estos 2 estados y los recibieron y se sacaron fotos y... Esos son señales políticas. No sé si las vieron ustedes. Sí, Marcelo también fue a Nuevo León. Creo que mandó una señal mucho más dura de la que mandó Claudia Sheinbaum. No, pero parecería que estos 2 gobernadores... manejando. Por eso, Hacia parecería 2024. que estos 2 gobernadores pues ya vieron que el pinche Titanic no va a jalar, que Dante está en su juego y que ellos lo que les conviene es subirse al otro Acomodarse en barco, otro lado. al barco ganador. Parecería, y es especulación mía. Pero a donde quiero ir ahora, Carlos, es del otro lado, estos son los partidos, ¿no? Esta es la oferta. Del lado de la demanda, sí hay un electorado que quiere una oposición sólida. Quizás esté entre el 30 al 40, si le subes, podría dar la competencia, pero por lo menos yo te diría hay un 30-35% de mexicanos que están demandando una opción de oposición. Sí. Y del otro lado está Alito, Marquito, Chuchito y su Hitos. barquito, todo es hito, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Yo sí, en efecto, yo creo que hay un electorado, o sea, estamos en una situación donde hay electorado de oposición, pero no hay partidos de oposición capaces de capturar, de movilizar, de entusiasmar a ese electorado de oposición. Ahora, también, y esto, digamos, regresa a lo que estábamos comentando, lo que sucedería en un país que no tuviera la legislación en materia del sistema de partidos que tenemos, sería que estos partidos se empiezan a perder y aparecen otros nuevos que reconocen la existencia de esa demanda insatisfecha. Y entonces, pues, crean una oferta para apelar a ella. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil crear partidos en México. Las candidaturas independientes, la verdad, es un proyecto que fracasó. Entonces, pues, estamos simplemente con lo que podemos estar, que es claramente insuficiente y sirve, pues, para mantener el statu quo. Yo creo que, digamos, lo que hubiera podido pasar es que de 2018 en adelante hubiera un proceso de reinvención de esas oposiciones, pero creo que la propia naturaleza, digamos, polarizada
de nuestro espectro político ha impedido esa renovación, porque la principal seña de identidad de las oposiciones no es una identidad que las distinga unas de otras. Todas han buscado claramente ser el polo contrario a López Obrador. Y eso ha tenido un efecto muy paralizante en la posibilidad de que se reinventen, porque siguen de alguna manera atadas a esa antiidentidad, por un lado, y por el otro, esa antiidentidad, de un modo u otro, siempre termina significando que ellos son los partidos del pasado, los que no quieren el cambio, los que se oponen a la transformación. Entonces, de alguna manera, las oposiciones han cometido el craso error de cederle a su adversario la definición de su propia identidad. Y así, pues, ¿cómo se van a reinventar? Salvo Movimiento Ciudadano. Salvo Movimiento Ciudadano. Hay que decirlo, que es otra apuesta. No me queda claro por dónde vaya a ir, pero, a ver, ¿tú cómo ves? O sea, porque queda tiempo, hay posibilidad. Insisto, ahorita que leía la introducción, estamos a 13 meses de la elección presidencial. No, ya que empieza oficialmente el proceso en septiembre. No, empieza en septiembre. Y yo creo que como van las cosas, Morena se va a adelantar rapidito a que ya haya candidato, porque ya está su candidato. Morena tiene que tener. Es que ya está la pelea muy dura, ¿no? La segunda encuesta la harán en noviembre. Eso dijeron, pero igual. Y es raro porque la pelea interna ahora se están dando hasta con la cubeta, sí, pero entre Claudia y Adán. Sí. O sea, está ya muy claro que la encuesta es en el corazón del presidente. Sí. Y bueno, Antonio Gramsci decía que es mucho más sencillo generar un ejército cuando tienes a los generales que cuando hay gente dispersa pero sin dirigentes. Eso está bueno. Y en este caso, pues claramente los dirigentes de la mayor parte de los partidos no son generales ni tienen las capacidades de general. No, sargentitos, ¿no? Yo veo que hay dos generales nada más, que son López Obrador y Dante Delgado. Hay otros que están en la banca, como Manlio Fabio Beltrones, y no sé... no, Manlio no está, o sea, Mario es un general en retiro, digamos. Sí, por eso. No. Hay otros que están fuera. Es que la idea de la banca supone que está esperando entrar a jugar, ¿no? En política creo que siempre es posible. En política la banca es circular. Que reviva. No está en retiro, está en la banca, Leo. Como se dice, el único político muerto es el que está a 3 metros bajo tierra, ¿no? O sea, sí resurgen, ¿no? Sí. Gonzalo N. Santos lo decía muy bien. Sí. Pero bueno, no me desvío. Entonces, en lo que pase en torno a esas dirigencias que pueden generar, creo yo, sorpresas, la historia puede cambiar de rumbo. Ahora, por ejemplo, no hemos mencionado el elefante en la sala, pero ¿qué va a pasar con Morena si la salud de López Obrador se sigue deteriorando y si ausencias como la actual se prolongan? ¿Quién va a hablar en su nombre? ¿Con qué credibilidad? ¿Cómo va a descontrolar eso al partido o al juego de la sucesión en Morena? Bueno, eso no lo sabemos y eso puede cambiar en cualquier momento. Ahora no tenemos ni video ni foto de López Obrador, hay mucha incertidumbre. Y aquí lo que hemos decidido es seguir la versión oficial de que el presidente tiene COVID-19. Yo sí les creo, vamos a esperar que dentro de 2-3 días se reintegre el presidente y no lleguemos a eso. Pero lo que tú dices es, creo que el tema de fondo, Gibran, es... ¿qué pasa en Morena si no está López Obrador? ¿Qué pasa en Morena si no está López Obrador? Digo, y eso cambia todo el juego, ¿eh? ¿Y qué otra alianza se puede hacer en la oposición? Sí. Yo no veo que la alianza PRIAN sea el único horizonte. MC y el PAN ya han ido aliados en otras elecciones, por ejemplo. Sí. Eso también cambiaría un poco el horizonte. Quitando el PRI. De la oposición. Claro, si Alito Moreno ha servido tantas veces al gobierno y tiene una relación estrecha con Adán Augusto López, buena parte de la estructura ligada a Alito Moreno está trabajando para Adán Augusto, como ha denunciado Laida Sansores. Yo creo que no hay motivo para pensar que esa dirigencia vaya a hacer otra cosa que apoyar de una u otra manera. Es que ¿cómo se puede confiar en Alito Moreno? ¿No? Yo no le dejaba cuidar ni mi gato, cabrón. No tengo gato, por cierto. Y así ni ganas. Ni a ese gato imaginario. No, es que sí. O sea, no es un tipo confiable, ¿no? ¿O no? Pues me equivoco. Para algunos.
Parece que para Adán No, sí. me parece que no es un tipo útil, pero no Para confiable. Adán, pues también se le ha volteado, ¿no? Ha sido wishy-washy. Pero en fin, yo regreso, Paula Sofía, al tema de la demanda. Aquí hay una demanda de oposición. Y lo increíble es que del otro lado tengamos una oferta tan mala. Es que creo que, o sea, el fracaso de la oposición viene no solo de que fueron un pésimo gobierno y perdieron como gobierno, sino que también han sido una pésima oposición. Buen O sea, punto. uno también tiene ganas de decir, me encantaría regresar a 2017, porque vaya que Morena era una gran oposición. O sea, eran No, López Obrador. mitoteros, puntillosos, no te armaban escándalo, tenían muy buenas alianzas que después desmantelaron y desconocieron cuando llegaron al gobierno, pero tenían muy buenas alianzas con sociedad civil, tenían en 4 años. La oposición partidista no ha sabido hacer más allá del tema del INE, y creo que en el tema del INE funcionó un poco al revés, como que ellos se subieron a una demanda que había social y a una cosa que estaba construyendo y les dijeron, órale, vengan, pero que después desconocieron con lo del Tribunal Electoral. No han sabido ser una oposición, y mira, vaya que dijeras, difícil con este gobierno que todo lo hace bien. ¡No, Pero hombre! han tenido en bandeja, no un problema, 17,000. No. Entonces, hablando de si puedes hacer del antiobradorismo tu personalidad, sí, yo creo que sí podrías hacer del antiobradorismo Pero hazlo una bien. personalidad si eso lo transformaras en una propuesta. Y creo que además, sí, no son los mismos. Híjole, pero yo creo que hay un montón de temas nuevos en los que tú te puedes posicionar, en los que no tienes colatas. Medio ambiente. Perfectamente el PRI podría decir, yo pasé una reforma energética que sí hablaba de las energías limpias y sí, y no sé qué. Mujeres, nosotros fuimos unos impulsores. Institucionalidad democrática. Chavos, todo esto que tienen venía de acá. Transparencia con el PAN. Creo que hay un montón de cosas donde ellos mismos podrían sacar unas Sí, lo de la agendas transparencia que era podrían un- agarrar al electorado que hay ahorita en captura, pero les han faltado creatividad, ganas, inteligencia. Entonces sí, claro que yo sí creo que puedes hacer del antiobradorismo una personalidad política bien hecha. Ahora, déjenme, les pongo sobre la mesa una última pregunta, una última ronda, que es un tema que ya estuvimos discutiendo en la mesa los miércoles, quedamos de retomar y lo vamos a retomar, porque decía Pablo Magluf, pues sí, pero estos son los que hay. No hay otros, ¿eh? Podemos pasarnos como, ¿no? Todas las sesiones diciendo qué bárbaros, son malísimos, deberían tener, pero estos son los que hay. No es cierto. A ver. Bueno, A ver, entonces con estos que hay, Sí. lo dice Pablo, con estos que hay, Con estos asumir bueyes que hay que estos arar. son los Es que hay, el viejo argumento de con estos bueyes hay que arar. Son los esto hay que que hay. arar, y con estos son los únicos con los que se puede sacar a López O Obrador. el viejo otro argumento. Si eres oposición. Sí. El viejo otro argumento, la señora en el mercado que tiene una montañita de tomates podridos y alguien llega y le dice, oiga señora, sus tomates están podridos. Así es, joven, y de todos modos se los están llevando. Sí. ¿No? Yo creo que hay una parte en la que puede ser que estos son los que hay. El problema es que con esos que hay, creo que no va a alcanzar que esa demanda Entonces ya, de partidos de oposición. ¿es un hecho consumado? No, te voy a decir por qué no ¿Que ganó debería ser un Morena? hecho consumado. Ah. Porque muchas veces hay infinidad de ejemplos Sí. donde los partidos compiten a sabiendas de que van a perder. Porque de todas maneras algo ganan compitiendo. El efecto de arrastre que tiene una candidatura presidencial sobre la elección en el Congreso, sobre las elecciones locales, es inmenso. Sí, sí. O sea, esto está muy medido. Sí. Entonces, no necesitas un candidato o candidata que vaya a ganar. Necesitas un candidato o candidata que te dé un buen resultado. O sea, Lo que pasa es que esos que son los que hay, ni a eso llegan, Leo. O sea, Entonces, hay un ya, punto donde... cerremos ¿para qué hacemos elecciones? No, pues yo Ya va a creo- ganar yo creo que el Morena, va a camino, tener ¿no? mayoría en El las camino está por cámaras. presionar internamente. Yo sí noto, digamos, todavía no muy fuertes ni muy visibles, pero sí noto corrientes al interior de cada uno de estos partidos que están tratando de empujar de alguna manera para rebasar a sus dirigencias o para tratar de Ya no hay entablar una alianza con otro partido Sí en hay términos tiempo, que no Leo. sean Sí. los que dicten sus dirigentes. Entonces, lo que estás diciendo, tu argumento es, no necesariamente hay los que hay. Yo creo que Es sí- una manera medio de salirse del no, argumento. siempre existe la posibilidad de que cambien. A ver, estos son los que hay. No, mira, hay en la clase política actual dirigentes y cuadros
que no tienen partido. Por ejemplo, está el Grupo Plural, que ha sido de lo más decente en el Senado de la República. Sí. Claro, pero son dirigentes. Sí. ¿Qué pasa? Que en México la política es muy cara y la oligarquía de la economía formal es muy coda y muy mediocre. No tienen ideas políticas y no financian iniciativas políticas. Y por el otro lado, la economía informal e incluso la economía criminal son muy dispendiosos en la política. Entonces, mientras de un lado le meten dinero para hacerse de cargos públicos desde las presidencias municipales hasta gubernaturas, del otro lado, los empresarios mexicanos están pasmados, no le meten nada y no tienen diálogo con estos buenos dirigentes porque son muy cerrados y es con sus cuates nada más. Entonces, estos cuadros que están dispersos no tienen con qué competir en una política tan cara como es la mexicana contra los que están enfrente. Entonces, ¿estos son los que hay? ¿O no? No, hay otros, pero necesitan instrumentos y se necesita dinero. Si hubiera una iniciativa encabezada por algunos de los empresarios, no de los más grandes, que están muy contentos con López Obrador, de eso hablamos. Están a gusto. Sí, están a gusto. Están a gusto. Con el que diga Morena, mientras ellos sigan incrementando sus ganancias. Pero algunos de los otros, que no son medianos, que tienen un buen tamaño para mover acción colectiva, podría darse el caso de que no sean los más mediocres los únicos que tengan vehículo. ¿Qué pasaría si en la derecha no mandaran Marco Cortés, sino Romero Hicks, por ejemplo? Yo creo que habría una diferencia, ¿no? Si la conspiración de mediocres no estuviera encumbrada, otro gallo nos cantara. Pues sí, pero ¿qué? ¿Y si mi abuelita tuviera ruedas? Pero la cosa es que esto se puede hacer. ¿Tú crees que puede Romero Hicks en los próximos dos meses quitarle el control del partido a Marco? No, lo que digo es que, por una parte, los empresarios, los ricos de México, y por otra parte, las clases medias, pueden encontrar otra manera de organizarse y una vía partidista que no sea la alianza. Pues necesitan esa franquicia llamado partido político, necesitan eso, esa marca, ese vehículo para poder lanzar a un candidato. Si no hay ese vehículo, en la ley mexicana, las candidaturas independientes. Hay candidaturas independientes, exacto. Ahí está Movimiento Ciudadano. Bueno, un último comentario. Son los que hay. Y es que, y a la vez no. O sea, creo que sí son los que hay, pero estamos viendo todo desde nuestra chilangocentrización y desde nuestro aspecto supernacional del asunto, y entonces para nosotros el PRI es Alito Moreno y ya. Creo también que, una manera de ganar sería decir, no vamos a ir por la presidencial, ya la sabemos perdida. ¿Qué importa? Porque ¿qué nos puso de rodillas estos 4 años? El Congreso. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer en el Congreso. ¿Qué podemos hacer en los congresos locales? Que, by the way, aprueban las reformas constitucionales. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahí también hay un montón de líderes y un montón de gente que no se ve, que está dentro de los partidos, que incluso está en posiciones de poder adentro de los partidos a nivel local, que también puedes empezar a impulsar. Justo, me parece muy buena la idea de Gibran. Si yo llego como empresario a decir, este va a ser mi gallo, yo le voy a meter dinero aquí a mi gallo, ustedes partido, nomás métamelo en los primeros 10 lugares de la lista. Pues también los partidos ahí tienen ese tipo de intereses, muy perversos, pero tienen ese tipo de intereses. Vamos, hay muchísimos partidos que han vivido de vientres rentados durante muchísimos años. Porque cobran su overhead, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto, si hay partidos que son vientres de alquiler, por supuesto que eso puede ser unos vientres de alquiler para unos ciudadanos decentes, financiados por unos empresarios entrones que sí vean que hay posibilidades más allá de centrar todo en la carrera presidencial y en el aliancismo. Yo también siento que el aliancismo le ha hecho mucho daño al todo el sistema de partidos en México. Es que estos son los que hay, en el fondo es un argumento muy conformista, Leo. Vamos a seguirlo debatiendo porque estos son los que hay. Yo recuerdo, y lo cuenta Jorge Castañeda, que un día fue a platicar creo que con Carlos Fuentes, que se quejaba y le decía, es que Fox, no manches, ve Fox. Y que Castañeda le dijo, pues es el que hay, este es el que le puede ganar al PRI. No, pero... Bueno, nos ha salido caro. Bueno, pero sí le ganó al PRI. Yo creo que fue un movimiento histórico. Fox sí ganó, estos no ganan nada. Bueno,
Y eso visto no en cambia. retrospectiva el sexenio de Fox, ¿qué diría Carlos Fuentes? Bueno, No, que vino pero yo creo que después. sí fue una victoria histórica que ganara Fox, sin duda. Pero, en fin, habría que llamar esta mesa las analogías a los partidos políticos, el Titanic, vientres prestados, en fin, ¿no? Gracias, señores. Gracias, Buenas Carlos, noches. Paula, gracias, Gibran. Hacemos una breve pausa. Voy a platicar con Pepe Yuste sobre una nueva iniciativa de reforma a la ley minera, las implicaciones que esto puede tener para la industria, una industria importante en el país. Regresamos.